Muy bien, perfecto. Entonces, iniciamos. Tengo descrito en la pizarra un problema de programación lineal, el cual vamos a resolver por medio del método denominado simplex. Entonces, podemos apreciar en lo que tenemos en la pizarra que tenemos maximizar 50x1 más 80x2. Recordemos que a esta expresión la conocemos como función objetivo. ¿Sí? Si tienen algún comentario o alguna pregunta, pueden interrumpirlo en el momento que ustedes lo decidan. Pueden presionar el botón de levantar la mano o escribir directamente dentro del chat. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a esto nosotros le llamamos función objetivo. Y en la parte inferior definimos el punto que dice que está sujeto a las restricciones x1 más 2x2 menor o igual que 120 y la segunda x1 más x2 menor o igual a 90. A esto también le podemos agregar las restricciones de no negatividad, que en este caso sería x1, x2 mayor o igual a 0. Entonces aquí tendríamos un problema de programación lineal y lo vamos a resolver por medio del método simplex. En primer lugar, vamos a agregar unas variables de holgura. Entonces, para agregar esas variables de holgura, voy a definir el siguiente proceso. En este punto, yo tengo que son dos restricciones, entonces debo agregar dos variables de holgura. Esto es por el hecho de que se va a convertir una inecuación en una ecuación. Entonces, por ejemplo, en este caso sería x1 más 2x2 más S1, esta sería la variable de holgura, y esto va a ser igual a 120. Esta sería nuestra primera variable de holgura. La voy a remarcar aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, en esencia estamos copiando la misma operación, x1 más 2x2 menor o igual que 120. Entonces agrego una variable de holgura y en vez de colocarle menor o igual que, le coloco el valor de igual. No sé si alguien tiene alguna pregunta con eso. ¿Está claro? Muy bien. Hacemos entonces el segundo paso, que sería la segunda restricción. La segunda restricción sería, en este caso,
x1 más x2 x1 más x2 y voy a agregar una segunda variable de holgura más s2 y esto le voy a colocar igual a 90. Y en este caso tendría entonces mi segunda variable de holgura. Estas variables son agregadas porque recordemos que es una inecuación y dice que es un valor menor o igual a qué, ¿sí? Entonces, para que el valor sea igual a, nos hace falta un valor. No sabemos qué cantidad es ese valor. Eso es lo que representa esa variable de holgura. Ese valor para que sea igual a 120 y no sea menor o igual que. No sé si está claro eso. Sí, es correcto, Zully. Siempre va a ser más una variable. Entonces, en este caso, voy a colocarlo de color azul. Aquí podemos apreciar que nosotros tenemos dos restricciones. Estas son las restricciones. ¿Sí? Como tengo dos restricciones, eso significa que voy a agregar dos variables. La S1 y la S2. Si tuviera tres restricciones, agregaría la tercera más S3. Si fueran 4, más S4 y así sucesivamente. ¿Está claro eso? Ok, muy bien. Estamos. Entonces, esta es la primera parte del método simplex. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es nuestra función objetivo. Vamos a colocarla de la siguiente forma. Nuestra función objetivo es z es igual a 50x1 más 80x2. Esta sería nuestra función objetivo. Si se dan cuenta, lo único que he colocado es el valor de z a un lado de la ecuación. ¿Sí? Al agregar estas variables, yo tengo que agregarlas también en la función objetivo. Entonces voy a colocar z es igual a 50x1 más 80x2 más, voy a colocar 0 por S1 más 0 por S2. ¿Sí? Entonces, en esencia, en este punto, lo único que he hecho es agregar a mi función objetivo las variables de holgura. Voy a colocarlo por aquí. Variables de holgura. ¿Está claro ese punto? Como les comentaba, si hay más restricciones, yo debo de agregar más variables de holgura.
dependiendo del número de restricciones que exista dentro de ese ejercicio. Muy bien, perfecto. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a desarrollar o vamos a crear nuestro primer cuadro. Yo lo voy a crear de esta forma y voy a colocar en la parte superior voy a colocar x1, x2, s1, s2 y bj. Este es el primer cuadro que voy a trabajar. Lo tenemos de esta forma. Y estamos prácticamente listos, ¿sí? Este es nuestro cuadro. Este cuadro es con el que vamos a trabajar para hacer el método simplex dentro de los ejercicios. Entonces, en esencia, esta que es nuestra función, vamos a hacerle un cambio. Y en esencia lo que vamos a hacer es trasladar todos los componentes que están de este lado de la inecuación y pasarlo al otro lado. De esta forma, entonces va a quedar de la siguiente forma. Z menos 50x1 menos 80x2 más 0s1 más 0s2. Y este sería nuestro resultado. Si se dan cuenta, en este punto que estoy resaltando dos veces, con dos subrayados, únicamente lo que hicimos fue trasladar los valores de las variables hacia el otro lado de la ecuación. Entonces esto me queda z menos 50x1 menos 80x2 más 0s1 más 0s2, que es igual a 0. ¿Sí está claro eso? Inge, ahí no sería menos 0S1. Gracias, Jacqueline. Sí, cuando son variables de holgura, recordemos de que si usted se da cuenta está multiplicando 0 por S1. Entonces, si usted le coloca más o menos, no tiene ningún efecto realmente. Pero sí, tiene razón, puede ser menos 0S1 y menos 0S2. No sé si está claro. Muy bien. Entonces tenemos ahí el valor. Y lo que vamos a hacer es colocar esos valores en nuestras variables. Entonces, x1, aquí va a ir el valor de menos 50. ¿Sí? En el de arriba va a ir el valor de menos 80. En S1 va a ir 0. En S2 va a ir 0. Y en BJ también va a ir 0. En BZ vamos a colocar Z. No sé si está claro cómo coloqué estos valores aquí. ¿Para todos?
Sí, estamos claros. Ok, les comentaba, Zuli, de que, por ejemplo, cuando yo hago el traslado de esta operación, cuando yo hago el traslado de la BB, voy a escribirlo aquí, o voy a escribirlo, voy a intentar escribirlo aquí. BB es igual a variables básicas. Entonces, la variable básica en este caso es z, por eso coloco z aquí. ¿Sí? Los valores de S1 y S2, pues es este valor que está aquí, este es 0 que acompaña a S1 y el otro es el 0 que acompaña a S2. Y BJ es 0 porque cuando hago el traslado de la operación, esto me queda, esto que está aquí, permítanme un momento, vamos a colocarlo. Esto que está aquí, si yo lo paso al otro lado de la ecuación, me queda z menos 50x1 menos 80x2 más 0s1 más 0s2 igual a 0. ¿Está claro ahora por qué es eso? Entonces ahora pasamos a la siguiente. La otra variable básica que vamos a utilizar aquí, en este caso, aquí va a estar S1 y la otra variable básica es S2. S2. ¿Sí? Diego pregunta, ¿variables básicas siempre va a ser Z? En la primera, sí. Siempre va a ser Z, que es la función objetivo. Para las siguientes van a ser las restricciones. ¿Estamos claros? Entonces, en este punto, S1 yo voy a colocar la primera restricción. Entonces, la voy a remarcar aquí para poderla ver. Estamos aquí. Esta es la primera restricción. Y el valor que acompaña a x1 es igual a 1. Entonces, en x1 voy a colocar el número 1. Solo que lo voy a colocar de otro color, permítame. Lo voy a colocar de color negro. Aquí voy a colocar 1. ¿Sí? Para x2, yo voy a colocar el valor que acompaña a x2, que en este caso sería 2. Si se dan cuenta, aquí tengo la variable S1. Entonces, en S1 voy a agregar el valor 1. En esta voy a agregar el valor 0 porque no la tengo. Y al final, en BJ voy a agregar 120. ¿Sí?
Y voy a hacer lo mismo con la otra restricción. Entonces, en este caso, aquí sería 1. Aquí sería 1. Aquí sería 0. Aquí sería 1. Y aquí sería 90. Ok, no sé si alguien tiene alguna duda de cómo se llenó por primera vez ese cuadro. O si todo está claro, que me lo hagan saber, por favor. Inge, en el S2, ahí, ¿por qué es 1? En, No, ya no sé si... entendí. Nada, ya entendí. ¿Ya? Ya, gracias. En estas de aquí, cuando tenemos S1 y S2, le vamos a poner 1 porque tiene la variable de holgura, o la otra es la variable de holgura. Entonces por eso tiene 0 en S1 porque no tiene variable de holgura. ¿Estamos claros todos? Walfred, ¿puede encender su micrófono e indicarme dónde se perdió? Ah, muy bien, va, miremos pues. Voy a iniciar en este punto. ¿Sí? Este 1 es el que acompaña a X1, el que está aquí en color verde. Este 2 es el que acompaña a X2, que es este verde también. ¿Sí? En ese 1 le voy a colocar 1 porque aquí tengo la variable de holgura que está remarcada en rojo como más S1. Entonces le coloco un 1 porque así existe. En esta misma ecuación ya no tenemos S2, por eso le coloco 0 a S2. Y finalmente el 120. En la otra voy a colocar 1, 1, 0, porque aquí en esta segunda inecuación o restricción no tengo S1. Y finalmente tengo el valor de la 90, que es igual a 90. Muy bien, entonces, ¿no hay preguntas de cómo se llenó esa primera tabla? ¿Está claro? Muy bien, de acuerdo. Entonces, en este caso, como como las restricciones tienen menor o igual que, entonces vamos a realizar la siguiente actividad. En primer lugar, vamos a buscar el valor más negativo. ¿Cuál es el valor más negativo en esa tabla? ¿Alguien me puede decir en esta tabla cuál es el valor más negativo? Exacto, es menos 80. Entonces, yo voy a colocarlo con este color. Voy a hacer un recuadro con este color para encontrar el valor más negativo. ¿Sí? Encontrando ese valor más negativo, yo encuentro lo que se conoce como columna pivote. Esa es mi columna pivote. Y ahora necesito buscar mi fila pivote. Para encontrar mi fila pivote,
Entonces lo que voy a hacer es dividir BJ, en este caso sería 120, dividido 2. Y el otro caso sería 90 dividido 1. ¿Cuánto me da 120 dividido 2? $60. Muy bien. Y en el otro caso es 90 dividido 1. ¿Cuánto es eso? Muy bien. Entonces, de 2, yo voy a coger ahora mi fila pivote. Mi fila pivote va a ser la más pequeña. Ahorita voy a explicar por qué se hace eso, Jacqueline. Entonces, aquí yo tengo mi fila pivote. ¿Está claro eso? Tengo mi columna pivote que es X2 y tengo mi fila pivote que es S1, porque es la operación más pequeña de estas dos. ¿Sí está claro eso para todos? Muy bien. Entonces, ya que tengo columna pivote y fila pivote, lo que tengo que hacer es que esta fila que está aquí, la voy a remarcar de color verde. No me salió muy bien la línea. Esta fila que tengo aquí, tengo que convertir la intersección entre la fila y la columna en un número 1. ¿Sí? ¿Cómo hago para que esta intersección? ¿Cómo hago para que esa intersección o para que ese valor sea igual a 1? Sería en este caso este de aquí. ¿Qué operación puedo hacer para que ese 2 se convierta en 1? Ok, la operación que voy a hacer es multiplicarlo por un medio. Tengo que multiplicar toda la fila por un medio. Y de esta forma entonces me va a sacar mi segundo cuadro. Voy a colocarlo aquí. Entonces voy a hacer mi segundo cuadro. Este es BJ. BJ. BB. X1. X2. S1. S2. Y BJ. No sé si ustedes se recuerdan el proceso de Gauss-Jordan, creo que me imagino que lo vieron en alguno de los cursos. ¿Alguno de ustedes recuerda Gauss-Jordan? Ok, básicamente este es el proceso que debemos hacer. Desarrollar Gauss-Jordan para encontrar la solución de la función objetivo. Entonces, como les había indicado, primero encontré
mi columna pivote. Mi columna pivote es el valor más negativo, que en este caso era menos 80. Luego, con los valores de BJ y los valores de mi columna pivote, hago una división. Entonces es 120 dividido 2 me da 60 y 90 dividido 1 me da 90. Selecciono el más pequeño de estos dos. Si hubieran más, obviamente tengo que hacerlos, pero la función objetivo no la tomo en cuenta. En este caso, el valor más pequeño es 120 dividido 2, que me da 60. Entonces me queda esta línea que tiene la línea verde como mi fila pivote. Como aquí tengo un 2 en la intersección entre fila y columna, este 2 yo tengo que convertirlo en un 1. Si fuera un 5, si fuera un 8, si fuera cualquier número que tenga yo ahí, yo necesito convertirlo en un número 1. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, aquí hay un cambio. Si usted se da cuenta, está saliendo S2 y entrando X2. Entonces aquí va a cambiar mi tabla. Mi tabla va a ser otra vez Z. Aquí va a ser X2. Y aquí va a ser S2. ¿Sí? Este es el cambio que yo tengo. La tabla de la tabla anterior. Entonces, si multiplico toda fila por un medio, el resultado que me daría es el siguiente. Es un medio para el primero. En la siguiente me daría 1. En la siguiente me daría un medio. En la siguiente me daría 0. Y en la última me daría 60. Y esos son los valores de mi nueva tabla. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿cómo obtuvimos los valores de la tabla actualmente? ¿O está claro? ¿Sí está claro para todos? Ok, lo repito nuevamente. Si alguien tuviera el micrófono abierto y me puede preguntar, sería mejor. Ok, Sofía pregunta, ¿siempre se hace por un medio? No, Sofía. En este caso, voy a remarcar, aquí me quedó este valor, mira, este 2. ¿Sí? ¿Cómo me encontré ese 2? En primer lugar, busqué la columna que tuviera el valor más negativo. Entonces, la columna con el valor más negativo es el menos 80. Entonces, selecciono toda la columna. Está en color azul ahorita. ¿Sí? Luego de eso, debo encontrar la fila. Para encontrar la fila, voy a dividir BJ, el valor de BJ, es decir, los valores que están aquí. Los voy a remarcar en azul otra vez. Voy a dividir BJ por el valor de la columna. En este caso sería 120 dividido 2, me da 60, que está aquí arriba. Y el otro es 90 dividido 1, me da 90. Entonces, de estos dos valores, yo selecciono el más pequeño. En este caso es 120 dividido 2. Entonces, me queda esta fila. ¿Sí? La intersección entre fila y columna
la intersección entre fila y columna me muestra este valor, el número 2. ¿Sí? Ahora, ese número 2 yo tengo que convertirlo en 1. Solo ese valor yo tengo que convertirlo en 1. Para convertirlo en 1, lo que hago es multiplicar toda la fila por un medio. ¿Sí? Entonces, 1 por un medio es un medio, 2 por un medio es 1, 1 por un medio es un medio, 0 por un medio es 0 y un medio por 120 es 60. Y así obtengo la primera fila de la nueva tabla. Si por ejemplo, en este caso, en lugar del 2 hubiera un 7, lo multiplico por un séptimo. Si es un quinto, es 5, lo multiplico por un quinto. Dependiendo del valor que me aparezca aquí, yo voy a convertirlo en 1. Ahora sí, no sé si está claro. Inge, pero digamos, ¿sí puede ser otra operación aparte de la multiplicación o siempre tiene que ser multiplicación? ¿Cómo cuál operación se te ocurre, Jacqueline? No sé, tal vez 2 menos 1 queda 1, entonces, y convertimos el 2 en 1. A eso me Ah, refiero. muy bien. Si hay... Ya te entendí. Muy bien. En este caso, como esta es nuestra primera fila, generalmente se hace por medio de una multiplicación o una división, que también puede ser. Ah, ya, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta con eso? Ingeniero, buenas tardes. Adelante, Vicente. Eh, en pocas palabras, el valor que nos debe de importar es la intersección tanto entre en la columna y la fila pivote. Es Ese correcto. es el único que tenemos que convertirlo a 1 siempre. Es correcto. Para la primera sí. Ah, ya. No importando el valor de las otras celdas, digamos, sino que es el valor de la columna pivote. La intersección entre la columna pivote y la fila pivote sería la celda, digamos. Ah, ya. Muy bien, ingeniero. Gracias. Ok, ¿estamos claros con eso? De acuerdo, Vicente, para servirle. ¿Estamos claros todos? Perfecto, muy bien. Entonces, hemos convertido este valor, el 2, lo hemos convertido en 1. ¿Sí? Ahora lo que debemos hacer es convertir los que están arriba o abajo de esta en 0. ¿Sí? En este caso, este 80 que está aquí, menos 80, y este 1 tienen que ser 0. ¿Cómo hacemos para que esos valores se conviertan en 0? En este caso, yo voy a hacer uso de mi tabla o de mi fila pivote, perdón, para poder hacer esa operación. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer aquí de forma manual. Vamos a ver. Entonces voy a colocar, por ejemplo, aquí menos 50. Ay, solo que voy a cambiar el color, permítame. Menos 50. Menos 80. 0. 0. 0. Entonces, aquí yo lo que he hecho es copiar toda la fila que tiene Z, menos 50, menos 80, 0, 0, 0. ¿Estamos claros con eso? Solo copié la fila que está en la tabla anterior. Ahora, lo que voy a hacer es convertirlo. ¿Cómo hago para convertirlo?
En esencia voy a hacer la siguiente operación. Voy a multiplicar 80 por R2. Recordemos que R2 es esta fila. Esta fila es R2. Entonces, si yo multiplico 80 por R2, me quedaría 80 por 1/2, ¿cuánto es? 80 por 1/2. 40, correcto. Entonces la primera es 40. ¿80 por 1? Me queda 80. Nuevamente 80 por 1/2. Otra vez me da 40. 80 por 0 me da 0. Y 80 por 60, ¿cuánto es? 4.800, ¿ok? ¿Sí? Y luego lo que hago es una suma de esas dos operaciones. Entonces, menos 50 más 40 me quedan menos 10, ¿cierto? Menos 80 más 80 me queda 0. 0 más 40 me queda 40. 0 más 0 me queda 0. Y 0 más 4.800 me queda 4.800. ¿Sí está claro eso? Y luego lo que hago es simple y sencillamente copiar ese valor. Entonces me queda menos 10. Solo le voy a cambiar el color. Lo voy a colocar de color azul. Menos 10. Me queda 0. Me queda 40. Me queda 4.800. Ay, perdón. Me queda 0. Y 4.800. Ok, ¿alguien tiene alguna duda de cómo salió el valor para la segunda fila, la de Z? ¿O está claro? ¿Sí está claro para todos? ¿Me pueden confirmar, por favor? Ok, Diego me dice que sí está claro. Me dice Jocelyn. Se le fue la conexión y me perdí ahí en Z. Ok, Jocelyn, ahorita voy a tratar de explicar nuevamente. Vamos a ver. Jacqueline me dice que sí entiende. Diego dice que sí entiende. Oscar, Vicente, sí. Sofía también. Antonio también. Ok, voy a repetir nuevamente. Lo voy a tratar de hacer un poco más rápido. Entonces,
En la tabla anterior tengo z es igual a menos 50, menos 80, 0, 0, 0. Ese valor lo copio aquí donde está la línea azul ahorita. ¿Sí? Yo necesito que el valor que está arriba sea un 0. Para hacer eso, entonces lo que hago es multiplicar 80 por R2. R2 es la fila que encontré a un principio. R2 es esta fila que estoy remarcando en rojo ahorita. Esta es R2. Entonces multiplico 80 por un medio, me da 40. 80 por 1 me da 80. 80 por un medio me da 40. 80 por 0 me da 0. Y 80 por 60 me da 4800. Luego, estas dos operaciones, yo hago una suma. Menos 50 más 40 me da 10. Menos 80 más 80 me da 0. 0 más 40 me da 0. Perdón, 0 más 40 me da 40. 0 más 0 me da 0. Y 0 más 4800 me da 4800. Entonces, ese resultado que yo encontré aquí, este que estoy remarcando en rojo, lo que hago es simple y sencillamente copiarlo en el valor de z, en este valor que está aquí. ¿Sí estamos claros? Muy bien. Entonces ahora lo que necesito es hacer el siguiente valor en 0. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, voy a copiar el valor. En este caso, el valor es, voy a remarcar este como la primera operación. Y voy a colocar el valor. El valor entonces es 1, 1, 0, 1 y 90. Esos son los valores que tiene la fila S2, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer ahora para que ese valor, que en este caso es 1, voy a remarcar aquí ese valor, es este de aquí. Este 1, que vendría a ser este, digamos, se convierta en 0. Pues es muy sencillo, ¿verdad? Lo que voy a hacer, multiplicarlo por menos 1, dice. Debo usar mi fila pivote. Entonces, lo que voy a hacer es esta es R3, R3 menos R2. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar R2. ¿Y cuál es R2? R2 aquí es un medio, 1, un medio, 0 y 60. Y luego hago la resta. Entonces me queda 1 menos un medio, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1 menos un medio? Exactamente. Un medio. En el siguiente,
1 menos 1, ¿cuánto es? Uno menos 1 es 0. ¿Sí? 0 menos 1/2, ¿cuánto es? Menos 1/2, claro. 1 menos 0, ¿cuánto es? 1. Y 90 menos 60, ¿cuánto es? 30. ¿Sí? Entonces, tenemos el resultado que vamos a copiar a este valor. Lo voy a colocar, es 1/2 menos 1/2, ay, perdón, menos 0, ahora sí, menos 1/2, 1 y 30. Ok, ¿tenemos alguna duda con eso? ¿O algún comentario, preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Perfecto. Hasta el momento todo bien, ingeniero. Excelente, muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar nuevamente el proceso. Entonces yo les acabo de mandar la impresión de pantalla por medio de WhatsApp para que la puedan visualizar. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora, voy a borrar todo esto y me voy a quedar únicamente con esta tabla. Me voy a quedar únicamente con esta tabla para continuar. Van a disculpar si salen algo torcidas las líneas, pero es bien difícil dibujar con un mouse. Había pensado darles la clase en Excel, pero creo que en Excel es un poco más complicado entenderlo. No estoy muy seguro. Y 30. Muy bien. Entonces ahí tenemos la tabla anterior hasta donde nos habíamos quedado. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a ver, ¿cuál es el valor más negativo? Básicamente iniciamos de nuevo el mismo proceso. ¿Cuál es el valor más negativo en esta tabla? Menos 10. Menos 10. Ok, entonces encontramos, ¿cómo se llama esto? Columna pivote. Columna pivote, correcto. Ahora, ¿cómo encontramos la fila pivote? Dividiendo el valor de BJ por los valores de la columna pivote. Es correcto. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuáles son los valores divididos? Sería 60 dividido. Dije ¿En medio? 4800, ese no se toma. No, ese no se toma, Jacqueline, porque eso es el valor de la función objetivo. Ah, ya. Ok. Solo se toman los valores que son parte de las restricciones.
Entonces, 60 dividido un medio, ¿cuánto es? 30. Ingeniero, Ah, se le está recortando. 30. Se le está entrecortando mucho el audio. ok, permítame, pues, voy a ver si puedo hacer algo. Es que está lloviendo fuerte. 120. Ok, entonces, 60 dividido 100, un medio, ¿cuánto es? 120. 120, muy bien. Y el otro es 30 dividido un medio. ¿Cuánto es eso? 60. Es igual a 60. Entonces, ¿cuál es nuestra fila pivote? El de S2. Exactamente, es esta que dice, ¿estamos claros con eso? Ok, excelente, muy bien. Entonces, me permiten un momento, voy a crear mi nueva tabla. Este sería variables básicas. La intersección que tenemos de estos valores es este valor. Es un medio. ¿Qué tenemos que hacer con ese un medio? Convertirlo a 1. Convertirlo en 1. ¿Cómo hago para convertir eso en 1? Correcto, Oscar, multiplicarlo por 2. ¿Y cuál es el valor que entra y cuál es el valor que sale? Entonces aquí tenemos Z, aquí ya teníamos X2 y ahorita si nos damos cuenta tenemos S2 y estamos usando la fila S2, perdón, y la columna X1. Entonces aquí lo vamos a cambiar a X1. ¿Sí? Y si multiplico todo esto por 2, lo voy a colocar aquí, es un medio, 0, menos un medio, 1 y 30. Si multiplico esto por 2, me daría aquí 1, 0, menos 1, 2 y 60. 1, 0, menos 1, 2 y 60. ¿Es correcto? ¿Estamos bien? Y entonces ese valor es el que copiamos en esa fila. Voy a colocar 1, 0, menos 1, 2 y 60. Muy bien. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es el que tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Convertir los dos números de arriba en 0. Es correcto, Jacqueline. Debemos convertirlos en un 0. Para convertirlo en 0, tengo que hacer uso de mi fila pivote. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar, lo que voy a hacer esencialmente aquí es copiar esta fila acá.
para poder hacer la operación. Entonces me queda que es menos 10, 0, 40, 0, 4800. ¿Sí? Esa es la fila de arriba, únicamente. ¿Qué voy a hacer para hacer que este menos 10 sea 0? La operación que hago es la siguiente. En este caso sería 10 por F3. ¿Sí? Es decir, que voy a multiplicar 10 por la fila 3. Y la fila 3, en este caso, sería esta. Entonces voy con esto. 10 por 1 es 10. 10 por 0 es 0. 10 por menos 1 menos 10. 10 por 2 20. Y 10 por 60 600. ¿Pueden verificar que esté bien la operación? Sería 10 negativo en el primero. ¿En dónde, perdón? Menos 10 por 1. Ok, solo veamos esto, Jacqueline. Si se da cuenta, el valor de Z dice menos 10, 0, 40, 0, 4800. Entonces lo que estoy haciendo yo es multiplicar solo el 10 por la fila 3. La fila 3 es la que está en rojo aquí abajo. Es decir, no le estoy poniendo el valor negativo porque ya la primera operación ya está negativa. No sé si me explico. Sí. Ok, entonces 10 por 1, 10, 10 por 0, 0, 10 por menos 1, menos 10, 10 por 2, 20 y 10 por 60, 600. Entonces, la operación de esto, ¿cuál sería el resultado? Menos 10 más 10. ¿Cuánto me queda? Menos 10 más 10. 0. El segundo es 0 más 0. Me queda 0. El siguiente, 40 más menos 10. Me queda 30. Ajá. 0 más 20 me queda 20. Y el último es 4800 más 600. Me queda 5400. ¿Está claro eso? Y básicamente lo que hago es copiar esa nueva línea en mi nueva tabla. Voy a colocarlo con negro. Entonces me queda 0, tal y como quería. Me queda 0. Me queda menos 10. Me queda 20. Y me queda 600. ¿Estamos?
y hago la última. Entonces lo que hago en esta oportunidad es venir y copiar esta que está aquí. Le voy a colocar de color verde para que se diferencie. Y ahí no va 30, 20 y 5400. Vamos a ver, 0, 0. Ah, perdón. Me equivoqué. Vamos a ver, entonces... Ay, no sé si lo voy a poder borrar. Es cierto, aquí es 30. Es 30, perdón. Vamos a ver. Perdón, estamos. 0, 0, 30, 20 y 5400. Lo voy a colocar abajo. 5400. Perdón, gracias. Ahí estamos, ¿verdad? 0, 0, 30, 20, 5400. Sí, ahí estamos. Ok. Entonces ahora lo que hago es copiar la otra, que es, en este caso, un medio, 1, un medio, 0 y 60. Y lo que quiero es convertir ese un medio en 0. Entonces, en esencia lo que hago es multiplicar, ahora sí, menos un medio por F3. Recordemos que F3 es esta fila que está aquí. Entonces, un medio menos un medio por 1 me queda menos un medio. Menos un medio por 0 me queda 0. Menos un medio por menos 1 queda un medio. Menos un medio por 2 me queda menos 1. Y menos un medio por 60 me queda menos 30. Luego de eso hago la operación que corresponde. Más un medio menos un medio me queda 0. 1 más 0 me queda 1. Un medio más un medio me queda 1. 0 menos 1 me queda menos 1. Y 60 menos 30 me queda 30. Entonces ahora sí coloco el valor que me corresponde. Este sería 0, 1, menos 1 y 30. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta con eso o algún comentario.
¿No? ¿Está claro? Ok, Jacqueline me dice que está claro. No sé si los demás lo tienen claro. ¿Tienen alguna duda? Vicente también me dice que está claro. Oscar. José. Ok. Rolando, Zair. Ok, Sofía. Nancy, está claro. Ok, parece que sí. En la mayoría está claro. Perfecto. Entonces, voy a borrar esto. Y voy a dejar el resultado nada más, que fue lo último que se hizo. Ok. Entonces ahí tenemos al final la tabla. Y ahora hacemos la pregunta nuevamente. ¿Cuál es el valor más negativo? No escuché, perdón. Creo que Jacqueline habló. -1. Ok, muy bien, excelente. Entonces, ustedes pueden apreciar, cuando nosotros buscamos el valor más negativo, lo vamos a buscar en esta área, miren. En esta área que está en rojo. ¿Sí? ¿Cuál sería el valor más negativo de esos dos? ¿Hay un valor negativo? No tiene. No existe, No diría, tiene. no. Exactamente, no tenemos valores negativos. Eso significa que hemos llegado al final del proceso y por ende hemos encontrado la solución del problema. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Z va a ser igual a 5400. Significa que X1 X1 va a ser igual a 60 y significa que X2 va a ser igual a 30. ¿Sí? Y esta sería nuestra respuesta. Recordemos que el problema empezó con el valor de maximización. Entonces era max 50x1 más 80x2. ¿Sí? Ese era nuestro problema inicial. Entonces, ahora vamos a sustituir los valores. En este caso voy a colocar 50 por el valor de x1 que es 60 más 80 por el valor de x2 que es 30 y esto nos va a dar igual a 5400. Y esa es la respuesta.
¿Está claro? No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario con eso. Ingeniero, solo con Mande. respecto a colocar los valores o sea, el nombre a las celdas de X1 y X2, eso fue lo que no mucho comprendí. O sea, ¿cómo se sabe si es X1 o si es Esta, X2? esta, esta de aquí, ¿a esto de aquí se refiere? Sí, exacto, a esa parte allá es la que no logro comprender. ¿Cómo se Ah, muy bien, de asigna acuerdo. Recuérdese que primero vamos a buscar la columna, ¿sí? Una vez que sabemos cuál es la columna, porque es el más negativo, vamos a hacer una división entre BJ y el valor de la columna. Y entonces ahí encontramos la fila, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener, por ejemplo, S1, S2 o S3. Lo que hago es intercambiar este valor que está aquí por esta variable. Ok, parece que no hay dudas, no hay preguntas. Perfecto. Entonces ahora vamos a resolverlo, pero haciendo uso de dos gráficos. Vamos a ver, se llama GeoGebra. Si yo voy a resolver este mismo problema por medio del método gráfico, puedo hacer uso de esta herramienta. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos el problema, el cual tenemos que resolver. Recordemos que lo resolvimos por medio del método simplex y actualmente vamos a trabajar por medio del método gráfico. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? X más 2y igual 120. Ahí está la primera. Y la segunda es X más y igual 90. ¿Sí? Tenemos entonces las dos gráficas que corresponden a las restricciones que nos está solicitando el problema. ¿Sí? Podemos apreciar que en estas gráficas voy a intentar hacer una imagen Snip Tool. Entonces podemos apreciar aquí la imagen y si vemos el problema nos damos cuenta que ambos son menores o iguales que. Eso significa que la solución va a estar por debajo de esas líneas. Entonces va a estar en este punto. Esta va a ser la parte que es la solución del problema. ¿Sí? Entonces, en esencia lo que tengo que hacer es aquí encontrar el punto. Por ejemplo, el primero es 0,60. Voy a abrir un Excel. Y le voy a colocar 0,60. Este sería el primer punto.
El segundo punto sería este, que es 60,30. 60,30. Y el tercero sería este, que es 90,0. 90,0. ¿Sí? Tengo entonces mis 3 puntos. Y lo único que necesito es la función 50x1, 50x1 más 80x2. Entonces voy a sustituir, en este caso, este es x1 y este es x2. Voy a colocar entonces 50 por este y este. Aquí pongo 50, 50, 50. Igual aquí copio el 80 y x2 va a ser igual a 60, a 30 y a 0. Entonces el resultado va a ser igual este por este más este por este. Muy bien, y ahí tengo los resultados. Esto lo voy a poner en color rojo, ¿sí? Y en este caso, el problema dice, ustedes pueden apreciar aquí que dice maximizar. Entonces debo encontrar el valor más grande que me da esta ecuación. En este caso, el valor más grande es 5400. ¿Sí? 5400. Aquí he encontrado la respuesta con esta gráfica, obviamente, y con este punto. Ok, entonces las operaciones son estas, el resultado es este y la gráfica es esta. Esa sería la respuesta al mismo problema, pero por medio del método gráfico. No sé si tienen algún comentario, preguntas, dudas al respecto.